Noticias 24. El caso licencias médicas llegó hasta el Ministerio Público, otra institución más que se ve afectada. De hecho, fue revelado durante esta jornada que son 42 los funcionarios de la institución que viajaron del país fuera del país estando con licencia médica. Luego que la Contraloría General de la República revelara que más de 25.000 servidores públicos viajaron al extranjero estando con licencia médica, la Fiscalía Nacional realizó una auditoría a través de su División General de Contraloría Interna que contempló un periodo que es más extenso que el que contempla la Contraloría. Recuerde que la Contralora entregó información del 23 y 24. El Ministerio Público indaga del 22 al 25. Esta investigación arrojó que son 10 los fiscales y 32 los funcionarios pertenecientes a otros estamentos administrativos como abogados, asistentes técnicos y auxiliares que viajaron mientras estaban con periodos de reposo. Los casos se registraron en 11 regiones del país y de acuerdo al ente persecutor, ninguno de ellos se desempeña actualmente en la institución. Las fiscalías regionales correspondientes deberán evacuar cada situación, evaluarla y definir las acciones administrativas a seguir. Queremos, por supuesto, conversar sobre este tema. Estamos con el exfiscal Millonario acá en el estudio para hablar de este tema. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, primero analicemos un poco la información que entrega el Ministerio Público. Primero, ¿por qué este periodo es más extenso que el que otorga la Contraloría en este SIC, que este consolidado de información cruzada que hacen ellos, que va del 23 al 24 y muestra cuáles son los funcionarios públicos que estando con licencia salen fuera del país? Sin embargo, el Ministerio Público va un poco más allá y va desde el 22 hasta el año en curso, hasta el 2025. A ver, podríamos concluir sin conocer las razones en concreto, pero sí podríamos concluirla en orden a que en un primer momento la Contraloría, cuando todo esto surge, ¿cierto? Cuando esto nace y es consecuencia del trabajo de la actual Contralora, el Ministerio Público lo que hace es abrir una investigación penal, ¿cierto?, para el análisis de los datos. Seguramente de ese análisis de datos surge la necesidad de evaluar un periodo más amplio. Porque acá cualquier periodo, cualquier investigación no puede estar delimitada ex ante por el tiempo. Si yo voy encontrando, por ejemplo, más casos hacia atrás, dignos de ser sancionados penal o administrativamente, voy a tener que ir para atrás al plazo de prescripción de cuando se fue utilizando precisamente. Por acá pueden haber falta administrativa y también delito. En consecuencia, esto no va a ser fijo definitivamente. Ahora, fiscal, cuando usted estaba en el Ministerio Público, esto no era un rumor, porque de pronto uno piensa en otras instituciones donde ha sido más masivo. Estoy pensando, no sé, en Junji o en Integra, donde hay, en algún caso, casi 2.000 funcionarios. Uno tiende a creer que allí tiene que haber sido Vox Populi el uso de licencias médicas para salir de vacaciones. Claro. En el caso del Ministerio Público nunca se conversó nada, no era rumor de pasillo, no se sabía de algún funcionario o fiscal que, bueno, tuviera acceso a estas licencias para viajar. Sí, a ver, en mi caso yo trabajé en varias regiones de Chile, creo que 4 o 5, y después fui fiscal jefe en Santiago y regional en O'Higgins. La verdad que no era un fenómeno del cual se hubiera comentarios. Recuerdo una funcionaria hace muchos años que la sancionamos cuando yo era fiscal jefe acá en Santiago, pero era algo como accidental. Ahora bien, la institución, el Ministerio Público, es una institución mucho más nueva que las otras, digamos. Claro. En consecuencia, quizás por eso no se habían arraigado estas costumbres tan amplias. O sea, para usted esto fue una sorpresa, que en el Ministerio Público hubiera funcionarios y fiscales con esta práctica. Sí, fue una sorpresa, porque de verdad que el fiscal cuando sale es una persona que se nota o alguien sabe o su equipo sabe dónde está. Ahora, sin duda que llama poderosamente la atención por qué las personas, si supieron que esta persona con licencia estaba fuera del territorio nacional, porque el fiscal siempre está en contacto en general. Aunque esté fuera. Aunque esté fuera, de una u otra manera, porque en realidad las investigaciones penales van andando, si bien es cierto hay un sistema de reemplazo, pero en general se sabe dónde está, o existe una preocupación, porque en este caso hay una licencia médica, y si estimamos que una licencia médica de largo plazo, hay que ver caso a caso. Claro, pues si estamos hablando de una salida al extranjero a Mendoza que fue y volvió, claro, menos sospechosa. Pero si estamos hablando de lo que uno piensa cuando alguien sale al extranjero o los casos que hemos visto con sujetos que se encuentran en China o en Europa, evidentemente se trata de semanas que la persona no estuvo y que es imposible que el resto del equipo de trabajo no haya sabido. Y eso es lo que va formando una cultura de aceptar esto que lo hagan los jefes, por ejemplo, que serían los jefes que hemos visto, o un fiscal, y entonces, ¿qué es lo que pasa a continuación? ¿Por qué no lo hago yo también?, dice el funcionario más abajo. Y eso es el fenómeno que es muy viral, porque estos son fenómenos, sin duda, de corrupción. Ya cuando una persona utiliza su cargo, utiliza estas herramientas en beneficio propio y no en beneficio público, lo que están llamados los funcionarios públicos, se produce un acto de corrupción. No estoy diciendo que sea delito aún, pero eso es lo viral. Entonces, si él lo hace y yo sé que lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo?
y ahí empieza a ramificarse. Eso pasa en todas las instituciones. Ahora, Emiliano, en este caso, evidentemente, como en todas las otras instituciones, y pensemos que en el Ministerio Público, si bien son 42 casos, no es tan masivo como en otras instituciones, pero aquí fallan los controles. ¿Qué pasó? Porque que un fiscal tenga una licencia médica y salga del país, para los fiscales debe ser muy fácil saber si usted como fiscal está en su casa o llamar a pedir y decir, oye, Emiliano Arias, ¿dónde está? No, está en Francia, pero no está enfermo. Es fácil cruzar esa información, además que muchas personas, además de cometer estos fallas administrativas o delitos, eso lo tendría que establecer la investigación respectiva, son bien poco cuidadosas con el tema de las redes sociales. Se ha visto mucho de esas publicaciones. Sí. ¿Qué pasa en este caso? Porque es un periodo muy reciente, 22-25, eso es hasta este año. Sí. ¿Fallaron controles? ¿Qué pasa con esos filtros? Eso es lo notable del trabajo que hace Contraloría, si te fijas, Iván. Nos demostró lo fácil que es y lo a la mano que estaba conocer lo que pasaba en estas situaciones. Y de ahí que con un simple cruce de datos, que además ya existía el mecanismo, este cruce o esta posibilidad de hacerlo en coordinación con la PDI, que la PDI es la que controla casi el 100% de la frontera, salvo algunos retenes locos que están por ahí en Chile. La PDI es el que controla el flujo Claro, pero había que hacer migratorio. este consolidado. Entonces, había que hacer el consolidado, había que hacer el cruce y en ese sentido se produce esta consecuencia que es bastante saludable, que la ciudadanía conozca el fenómeno, ¿cierto? En el Ministerio Público no se habría hecho anteriormente porque en general la Fiscalía actúa a continuación de una denuncia o tener conocimiento de un hecho. Entonces acá lo que creo que deberían dilucidar también las investigaciones administrativas o penales es por qué si otras personas, sabiendo que esta persona fiscal estaba infringiendo una norma, no lo denunció a su vez. O sea, perdón, ahí podría haber un tercero, más allá de los funcionarios o fiscales que viajaron, un superior o un funcionario público que sabiendo de este incumplimiento tenía la obligación de denunciar. Por cierto. O sea, podría también tener una implicación eventualmente penal para personas que no han hecho esto de salir de vacaciones con licencia, sino que por el solo hecho de no haberlo denunciado. Claro, hay que ver, porque acá hay un abanico gigantesco. Sí. Aquí el abanico de salir con licencia viene desde una infracción netamente administrativa, que es que yo me aburrí en la casa y me fui a otro lado, qué sé yo. Y eso, el fin de semana como usted dijo a Mendoza. Un fin de semana a Mendoza y pasa que es una infracción administrativa y ahí evidentemente va a haber... Perdón, eso no es delito. Eso no es delito. O sea, una persona que legítimamente está enferma. Claro. Ya, tiene una licencia porque no tengo idea, está con depresión. Ya, claro. Por decir un caso que además uno puede decir no es incompatible con, claro, con una fractura. Ya. Y esta persona dice, sabes que yo 10 días aquí en cama, necesito salir, voy el fin de semana a Mendoza y vuelvo. Claro. No es un delito aquello. No eso es una delito. falta administrativa. Claro. Licencia verdadera. Sí. Si yo no cumplo el reposo, no es delito aquello. Ok. No es delito aquello, por cierto. Entonces, vamos desde esa situación, hay que analizarla caso a caso, qué es lo que pasó, pero ahí sí podría haber una infracción administrativa. Ya, en ese mismo caso, si la enfermedad es irreal y la licencia por ende es falsa desde el punto de vista de la emisión, claro, ahí ya hay un delito o sigue siendo falta. Entretenido el ejercicio, claro. Porque sigamos con el mismo caso. Sí. La depresión, no tengo idea, viaje a Mendoza un fin de semana. Claro. Si el caso es real y se fue de vacaciones, falta. Si la enfermedad es irreal y la licencia por ende es falsa. Claro. Mira, ahí podríamos hacer un desagregado más. Yo engaño al médico. O sea, el sujeto engaña al médico. Ah, ya, antes de claro, ya, ok. Yo tengo depresión, estoy muy mal y engaña al médico y obtiene una licencia. O sea, que engañando al médico, precisamente ahí solo hay responsabilidad penal, pero hay responsabilidad solo de este falso paciente. Perfecto. Si la persona finge la enfermedad, claro, y obtiene la licencia de una manera para él fraudulenta. Claro, por cierto. Entonces, en ese evento, ahí sí podría haber responsabilidad penal. Luego, escalando en esto, ya tenemos este acuerdo. O sea, ya el médico la vende. El médico la vende y ahí precisamente es que existe un delito especialmente tipificado que está en el artículo 202 del Código Penal, clarito. En este caso, que se refiere exclusivamente al facultativo que da estas licencias médicas falsas, que comercializa estas licencias. Perdón, ahora en julio empieza el juicio del caso FONASA, que hay ahí, sí, estos grandes emisores que son en su mayoría médicos extranjeros, pero sí, ahí vamos a ver aquello. ¿Y ese delito qué penalidades tiene? Va a depender de cuál es la norma que se vaya... Mira, el delito individualmente considerado, no estamos hablando de penas grandes. Podría haber un fraude al fisco o un fraude de subvenciones, ¿cierto? Porque evidentemente, alguien paga la licencia. Si la paga el Estado, no debiendo pagarla, podría haber un fraude al fisco. Si lo vemos individualmente considerado, no es una pena tan grande. Ya no estamos hablando de una pena de 5 años y un día hacia arriba, que sea una pena de prisión. Pero ya cuando existe reiteración,
Y ahí suben las penas, ya estamos hablando de otros delitos que pueden estar aquí. Ya, sigamos con el caso porque yo creo que esto es importante. O sea, si ese mismo paciente es de aquellos como casos excepcionales que se han nombrado, personas que tienen 1 año de licencias médicas, 11 licencias médicas, claro, viajes, salidas, entradas al extranjero, había uno que tenía 20 y tantas salidas. O sea, en ese caso, en la reiteración del delito, ¿sí podría haber eventualmente pena de cárcel? Sí. Sí, por cierto. Por reiteración podríamos llegar a pena de cárcel. Y en ese caso también... Con cumplimiento efectivo, o sea, persona tras la reja, no firmando... Persona tras la reja, ¿ya? Porque además ahora existen una serie de herramientas, también podríamos estar frente incluso a una asociación criminal, una asociación delictiva, cuando 2 o más personas que se dedican a esto, que es lo que hemos visto en el caso de los médicos, que adelantaba recién. ¿Ya? Había centros médicos que eran ficticios. Ya, era una estructura. Ahí ya a los delitos bases le sumas el delito de asociación delictiva. Y eso aumenta las penas. Aumenta mucho las penas. Entonces ya estamos hablando del tema de organización. O sea, acá cuando se trabaja o se investiga con grandes bases de datos, lo importante es ir enfocando dónde quiero dirigir la acción penal para que esto sea más eficaz el control de este fenómeno criminal. Evidentemente, uno de los médicos, mira, este sujeto, la reiteración, el prolífico. ¿Ya? Lo primero, el prolífico. Prolífico médico y prolífico paciente. Claro. Estos son los sujetos más peligrosos y los que dañan más al sistema. Entonces, con respecto a ellos, vamos construyendo las bases, van viendo las vinculaciones y se ejerce contra... Y, sin duda, frente a reiteraciones graves como esa, la responsabilidad administrativa no debería ser otra la sanción que la expulsión del servicio. Emiliano, en el caso, y volviendo al origen de esta conversación, en el caso de los fiscales que cometieron estas prácticas y de los funcionarios del Ministerio Público que están en este mismo saco, por decirlo de alguna manera, ¿hay algún agravante en el hecho de ser persecutor? Si un persecutor, si yo cometo un delito, ¿es igualmente de grave que lo cometa usted habiendo sido fiscal? Cuando usted es fiscal, los dos cometemos el mismo delito, pero usted es fiscal y yo no. ¿Tiene un agravante el hecho de ser persecutor o no? Existe una responsabilidad superior en los funcionarios públicos porque tienen una responsabilidad que los particulares no tienen. Ah, ya, pero en el rango de todos los funcionarios públicos, ¿no? Claro. Es que los funcionarios públicos tienen responsabilidad civil, penal y administrativa. Los ciudadanos solamente responsabilidad civil y penal. En consecuencia, cuando se comete un delito de esta gravedad, surge una investigación, un sumario administrativo que culmina en una sanción, debería culminar en una sanción, cuando hay responsabilidad, y además una penal. Pero además, en ciertos delitos, solamente pueden ser cometidos por funcionarios públicos, ¿ya? En ciertos fraudes, ciertos delitos funcionarios. Y además, en ciertos casos, es una agravante, ¿ya? No se avisora que hay un agravante acá, pero sí, al menos en este caso, la sanción podría ser efectiva en cuanto a la desvinculación de un funcionario. Bueno, el Ministerio Público dice que estas personas ya no están trabajando. Sí, eso la verdad que me pareció bastante llamativo con el inicio de la noticia. Yo creo que se refiere quizás a alguna suspensión ahora, porque no habría sido posible tramitar todo un proceso administrativo culminando con una sanción de destitución, con una remoción, etcétera. Yo creo que seguramente el Ministerio Público suspendió a estas personas, si es que aquello es efectivo. Digamos. Suspendidas mientras se está investigando. Claro, cuando los hechos son graves y se quiere asegurar precisamente el éxito de la investigación administrativa, el funcionario público que está a cargo de la investigación puede proponer al superior jerárquico que suspenda al funcionario involucrado. Ahora, Emiliano, si vamos al origen de este caso, vamos a la parte práctica, y lo conversamos también con el fiscal que lleva adelante esta investigación y que está coordinando de la Fiscalía Oriente. Tiene una complejidad real. Son potencialmente 25.000 personas que deberían ser interrogadas. Toda persona tiene el derecho básico es que se escuche su opinión, eventualmente imputada, formalizada, llevada a juicio. 25.000, tengo la impresión de que no se ha visto nada parecido. No sé si en otro país se ha llevado a juicio cantidades así de personas, no creo, no. Y no creo que exista la capacidad física, ya estoy hablando de la capacidad física para decir, tengo 25.000 potenciales imputados. ¿Cómo usted interroga con un grado, digamos, de veracidad y con cierta pulcritud una persona, si son 25.000 los potenciales? ¿Qué se hace en estos casos y cómo se trabaja? Porque tiene que haber sedazos, tiene que haber filtros, tiene que haber evitar que aquí queden sesgos de impunidad, porque probablemente se va a partir por los casos los más vistosos, los de jefatura, los que tengan vinculación política, no tengo idea, y que sean más públicamente notorios. Y no hay un riesgo de que hacia abajo en esta cadena se produzcan grandes casos de impunidad. El caso de la persona que se fue a Mendoza y que en el fondo ya va a pasar colado porque es el 25.000. Sí, claro. Mira, ¿cómo trabaja esto? Cuando tú trabajas grandes bases de datos vas encontrando grandes similitudes entre todos. Y esto
lo aconsejable, digamos, es con la experiencia, estuve 25 años en esto, sí. lo aconsejable con la experiencia es ir separando dentro... Agrupando, ¿cierto? Conjunto, subconjunto, ya todo Por ejemplo, ¿cómo lo haría usted? ¿Usted pondría por un lado los grandes emisores médicos, claro, los grandes solicitantes de licencia? Claro, grandes emisores médicos por un lado, grandes solicitantes de licencia, luego de eso estos sujetos te apuesto que se intersectan en algún servicio público determinado. Ya. Si vale la pena, por ejemplo, podría dividir esta investigación por servicios públicos. Ok. Y vamos a un servicio público, Contraloría, que capaz que tenga también que salir afuera, Poder Judicial, Fiscalía, y ahí tú vas separando. Y de ahí es imposible, ningún sistema acusatorio en el mundo resiste un juicio con 25.000. Entonces lo que se hace en general es ir separando la paja del trigo y tomando las decisiones de inmediato. Lo que no es delito se desecha y se va por la vía administrativa. Y lo que es delito, con los más débiles, aquel que salió una vez con una licencia falsa, se trabaja con la cooperación. ¿Ya? Usted coopera con la investigación, señor, en este momento que está empezando, me entrega datos y usted se puede tener una suspensión condicional del procedimiento que es... ¿Qué eso significa la declaración de culpabilidad? Que me entregue datos. No, sí, pero para la suspensión condicional del procedimiento, es decir, para no ir a juicio, sí, el sujeto que cometió el delito tendría que decir, sí, yo salí, soy un fresco, no tengo idea, compré la licencia, lo hice una vez, perdón. ¿Declara el delito? ¿Queda en su hoja de vida una condena? No. Esa es la gracia, esa es la gracia. Mira, fíjate que algo útil podría ser precisamente en un momento determinado que esto se hiciera incluso conocido. Emiliano, son 25.000. Claro, es que tanta conmoción ha producido esto que sería un ejercicio interesante, por ejemplo. Es muy buen fiscal también el que está a cargo, lo conozco hace muchos años. Entonces, sería un ejercicio tan interesante decir que a todas estas personas que den precisamente esta cooperación se les va a ofrecer una suspensión condicional. Y ahí tú descomprimes muchísimo, porque en realidad... Bajan los casos. Claro. Al fiscal no le interesa ir a sancionar a ese sujeto. Ese sujeto tendrá su responsabilidad administrativa, lo verá desvincular, verá el servicio, pero lo que me interesa a mí es que me entreguen datos para las organizaciones, para las estructuras. Ya, para los que han producido el daño más importante, a eso se refiere. Para el daño más importante. Ya, pero ¿qué pasa con el sujeto? Y voy a insistir porque aquí lo peor que puede pasar es que quede una sensación de impunidad. Como son tantos y como una práctica tan extendida y como hay una imposibilidad material para sentar en juicio a 25.000 personas, porque es una locura, sí, tenía que ser formalizarlo, no tengo idea, en el Estadio Nacional, imagínese usted lo que sería eso. Es que ¿cómo siente usted si no se puede? No se puede. Entonces, ¿qué pasa con la persona que a lo mejor cometió esta única vez, el caso 1 que tuvimos que estábamos haciendo el ejercicio? Claro. Esta persona que se fue el fin de semana a Mendoza, que comete un delito, va, colabora. ¿Y qué pasa en su hoja de vida con esta suspensión condicional del procedimiento? Nada. Esta persona si declara, si se acoge a esta cooperación, si se llega al acuerdo a través de su abogado con el fiscal, esta persona queda sujeta a una condición, por ejemplo, durante un año, usted, señor, irá a firmar una vez al año y una vez que termina este proceso, no le va a pasar nada. ¿Pero eso no es una condena? No es una condena, es una suspensión. Está pensada precisamente para personas que no tienen antecedentes penales anteriores y para personas que no arriesgan una pena superior a los 3 años. Que en este caso, la gran cantidad de los 25.000, yo creo que el 80% de los 25.000 puede estar en este gran grupo. En consecuencia, un gran llamado a esto para la colaboración precisamente podría producir una gran cooperación y esta cooperación era lo que realmente nos interesa. ¿Dónde está la estructura, la organización? Porque te aseguro que también sería útil por hacerlo por servicio público o por estructuras, por un edificio. Sí, ahí es donde se producía esta comunicación. Ahí es donde le decía, oye, ¿cómo lo hiciste tú? Mira, anda a tal médico o ni siquiera médico incluso. En la web. Hay que verificar también si las licencias son falsas o no, etcétera. Hay muchas cosas. Ahora, Emiliano, en un análisis más político, usted fue fiscal jefe acá, en O'Higgins también, y más de 25 años en el Ministerio Público. ¿Qué dice del Ministerio Público, de la Contraloría, de la Superintendencia de Seguridad Social, la actuación de la Contralora Dorothy Pérez? Porque quiero preguntar, porque las herramientas con las cuales ella logra estos consolidados de información son bien sorprendentes, han remecido la conciencia y uno diría, bueno, y si esto lo pudo hacer la actual Contralora, ¿por qué no lo hizo el Contralor Bermúdez? ¿O por qué el Ministerio Público no fue detrás de esta información y no fue el Ministerio el que le pidió a la Contraloría, ¿sabe qué? Hágame este cruce de datos, por favor, porque quiero ver si es que se está produciendo este ilícito. Porque yo lo he dicho aquí varias veces, no solo en este canal, en otros canales, en diarios, en radio, en redes, se han hecho muchas denuncias sobre venta de licencias médicas. Nadie puede declararse sorprendido de que el fenómeno exista. Yo creo que la real sorpresa es darse cuenta de la masividad del fenómeno. Sí. Incluso hay médicos que han sido expulsados y que han terminado con carreras políticas
que hoy día están en el Congreso y que fueron sorprendidos vendiendo licencias médicas. Entonces nadie puede decir, oh, qué raro que se vendan licencias médicas en Chile. Usted pone en la web y salían. Entonces, ¿qué dice la actuación de Dorothy Pérez primero de las facultades que tienen tanto el Contralor anterior como las instituciones que hoy día están reaccionando a esta información que cruza la Contraloría? Hay una muy buena noticia y una muy mala noticia, creo yo. La muy buena noticia, y enhorabuena a todo lo que está haciendo la Contralora, ¿ya? Pero la mala noticia, esto revela una falta de coordinación entre los diversos organismos públicos. Porque mira, precisamente para hacer esta investigación mucho más efectiva, pudo la Contraloría, sin infringir su normativa precisamente, y mediante coordinaciones internas, quizás avisar antes a las diversas instituciones o al Ministerio Público que es encargado de las investigaciones penales, en todos aquellos casos en que hubiera indicios de que hay delitos, precisamente informar antes de aquello, porque así la investigación es más eficaz. Yo puedo reaccionar antes e ir a incautar cosas y encontrar... Ahora todos saben que está siendo investigado. O sea, están todos borrando la foto de redes están sociales. borrando las fotos, tirando cerrando Instagram. Partiendo por ahí, y los emisores que están en el extranjero están dejando de hacerlo. Sí, por cierto, y mira, fíjate que pasa con los informes de Contraloría, por ejemplo, los de las municipalidades, que a uno como fiscal le llegan cuando ya el informe está completo, está listo. O sea, fueron a la Contraloría, incautaron, allanaron, todos saben, en la municipalidad que están investigados, llega el informe al final. Nada obsta a que se haga una coordinación anterior. Fíjate que nuestro sistema penal en general están dando cada uno por su lado. De ahí que sea tan importante la ley de inteligencia financiera, que es lo que no se quieren coordinar todos los servicios públicos para que este tipo de cruces de datos que son así de útiles, con un botón, da la impresión que la Contralora hizo esto. Y también le pregunto, Emiliano, por la Fiscalía. Nosotros conversamos a propósito del otro informe que entrega Contraloría y que tiene que ver con las gobernaciones regionales. Conversábamos con René Zafiro, que es el gobernador de la Araucanía, en relación al periodo anterior de Rivas, y él decía, el Ministerio Público no tiene ganas de investigar. Estas denuncias, dijo Zafiro, lo dijo acá hace una semana, eran conocidas, yo hice las denuncias en campaña, todo el mundo lo sabía, yo he hablado con el Ministerio Público y aquí no hay voluntad de investigar. ¿El Ministerio Público podría haber encabezado esta investigación pidiendo a la Contraloría hacer lo que la Contraloría hizo, o no tiene las herramientas para, sabiendo que en Chile se venden licencias médicas, haber hecho una investigación? Sí, podría haber empezado con el día del domingo, sí, podría haber empezado con una investigación de oficio. Está la herramienta. Hubo otras investigaciones gigantes de licencias médicas, también llevadas por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Entonces, y también tiene razón, no es algo que hoy este fenómeno criminal ha aparecido de la nada, porque teníamos conocimiento. Es posible, pero fíjate que hay algo que nos falta como país, que estaría bueno que se aprobara luego, que es una fiscalía precisamente supraterritorial a nivel nacional. Tenemos 19 fiscalías regionales que ven sus regiones, evidentemente, y nos falta un ente que centralice todo el país y que esté obligado precisamente a hacer el análisis de estos fenómenos. Si los delitos ya no reconocen ningún límite territorial, o sea, estamos investigando con herramientas y estructuras del año 2000 la criminalidad del año 2021, imagínate, 2025, 2021. No, nos hemos quedado un poquito atrasados con la herramienta. Bueno, Emiliano Arias, le quiero dar las gracias por haber estado junto a nosotros, comentándonos un poquitito de lo que está pasando y cuáles deberían ser los pasos a seguir. Interesante ver cuál va a ser la resolución que tome el Ministerio Público para llegar a investigación estos 25.000 potenciales casos. Que tenga una buena jornada. Muy amable. Muchas gracias. Que esté muy bien.